Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Les tenemos la historia completa del fantasma de la tía abuela. Antes de empezar, los invitamos a suscribirse para que formen parte de esta gran familia. Disculparán la voz, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de desearles una feliz Navidad, al igual que a todos sus seres queridos. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola, Pueblos y Leyendas. Me gustaría compartirles mis historias. Son algo extensas, así que me disculparán si les lleva mucho tiempo. Realmente al principio yo solo pensaba que era por el lugar en donde vivíamos, pero ha ido de menos a más. Yo ya no sé cómo más hacer. He escuchado el programa hace poco tiempo. Anteriormente con mi esposo lo había escuchado, pero apenas lo comencé a hacer sola. Me gustan muchas de sus historias, pero las que más me sorprenden son las de brujas. Me gustaría contarles una experiencia que creo que fue acerca de una de ellas, aunque por un tiempo la traté de olvidar, pero me es imposible, ya que involucra a mi mejor amigo canino. Espero que la puedas contar en tu podcast. Lo escucho gran parte del día para librarme del estrés. Yo intento ser escéptica por mi tranquilidad y la de mi familia, aunque mi esposo siempre me ha comentado tener experiencias con, ¿cómo llamarlos?, entes, fantasmas, pero creo que nunca con brujas. En junio de 2019, de una forma particular, llegó a mi vida un perrito que llamamos Pipo. Era de color negro casi completamente, a excepción de una pequeña mancha en el pecho. Mestizo. Era callejero hasta que lo adopté fuera del trabajo cruzando una avenida. Él se iba a lanzar a los coches y le dije que me esperara, que la íbamos a cruzar juntos o lo iban a apachurrar. Y así fue. Cruzó conmigo, me siguió hasta el trabajo y de ahí en adelante no se separó más. Tenía la cara más expresiva que nunca había visto en un perro. Se notaba en exceso cuando estaba feliz, cuando estaba cansado, y me crean o no, se notaba cuando estaba preocupado, por así llamarlo. Muchas veces cuando él los miraba sentíamos que nos quería decir algo, que sus ojos veían algo, y lo angustiaba porque esperaba que nosotros también lo viéramos, que hiciéramos algo. Y la verdad es que no atinamos más que a abrazarlo para que sus ojos no nos contagiaran la misma preocupación. Vivimos cerca de un cerro. Esto lo menciono porque pensaba que era el motivo por el que pasaban las cosas. Fue a finales de 2019 cuando quedé embarazada. Creo que mi embarazo fue de lo más normal, hasta que comencé con sueños extraños. Creo que comenzaron de forma gradual y Pipo lo sabía. Mi esposo estaba viajando fuera de la ciudad y me quedaba sola con mi hermana en el departamento y con mis 2 perros. Cabe mencionar que mi hermana dormía en un cuarto con el otro perro y yo con Pipo en el mío. Al principio soñaba que estaba recostada en mi cama, en mi cuarto del departamento donde vivíamos en ese momento. Pero en el sueño era de color blanco, completamente, sin muebles, solo la cama, una sábana, y podía ver la puerta, pero nada más. La primera ocasión solo me incomodaba verme ahí acostada sin más ni más, pero siempre cuando comenzaba a sentirme ansiosa, Pipo me despertaba subiéndose a la cama a recostar en mis pies. El embarazo siguió y de vez en cuando seguía soñando con ese cuarto blanco y conmigo inmóvil en la cama, como si solo tuviera la capacidad de mover la cabeza. Una mala noche todo cambió. Fue escalando. El sueño era exactamente el mismo, hasta que se abrió esa puerta y yo veía lo que debía ser el pasillo del departamento al baño. Era completamente negro, completamente vacío, y solo escuchaba un sonido muy leve pero cercano de pasos.
pasos como de una persona mayor, lentos pero constantes, aunque a la vez con cierta prisa. Esa ocasión, y nuevamente él me despertó subiendo en mis piernas a la altura de la rodilla. Cuando llegó enero de 2020, nos mudamos a un departamento mucho más cómodo, pero cercano de la zona, ya que estábamos acostumbrados a ella. Cuando llegamos ahí, los sueños comenzaron a subir de nivel. El siguiente fue el cómo por fin llegaban esos pasos al marco de la puerta, y por fin veía a quién con tanta prisa quería llegar a mi cuarto blanco. Era una mujer. Lo escribo así porque yo sabía que no solo era una mujer, era una anciana, pequeña por la edad. Pienso que de 1,40 m aproximadamente, ya encorvada. Yo consideraba verla muy delgada debajo de aquel suéter negro que parecía tejido hasta la rodilla. Lo que sí es que estaba viejo y sucio. Pareciera que estaba llena de tierra, porque los pies se le veían sucios, las manos huesudas y largas. La cara era cansada, ojerosa, pero con la sonrisa más marcada que había visto en una mujer mayor. Los ojos no tenían expresión, el cabello estaba sucio, cano, hasta el hombro. En el momento en que me miró, desperté. Pipo me despertó encimándose en la barriga ya de 5 meses de embarazo, poniendo las patas sobre ella, como queriendo cubrirla toda. Todo siguió normal. Llevaba un tiempo sin soñar con aquella mujer, hasta que una semana volvió. Mismo sueño de inicio, misma cama, pero ahora en el cuarto del departamento en donde estaba actualmente. En el sueño, la mujer estaba en la puerta. Se acercaba y escuchaba como zumbidos, que cada vez que se acercaba más, se hacían más fuertes, como si tuviera moscas en los oídos. Lo siguiente que vi fue la gran barriga de 7 meses y medio expuesta, boca arriba, y solo veía su mano, que de un momento a otro fue una mano grande, larga, afilada. Extendía un solo dedo y lo metía en mi ombligo, como si atravesara la piel, la carne. En ese momento desperté. Pipo estaba nuevamente sobre mí, despierto, mirándome, con una pata en la barriga, protegiendo, alerta, mirando la puerta, con el hocico ceñido en modo de gruñido. Sin en cambio, yo tenía un cólico muy fuerte, como si trajera algo atravesado, punzadas de dolor que fueron disminuyendo los minutos. A la semana llegó mi suegra a la casa. Mi esposo, que ya no viajaba afuera, le contó todo: mis sueños, el dolor, el perro. Ella solo se limitó a decir que mi hijo traía luz. Honestamente, nunca me explicó por qué dijo eso. Ella siempre ha sido creyente, de las más paranormales, limpias, santos, hierbas y demás. A mí, como lo mencioné, nada de eso me entraba a mí. Siempre he pensado que las cosas te afectan cuando crees en ellas. O no. No sé. Pero no es algo que espero que me suceda. Se quedó en mi casa una semana. Mi hermana le cedió su cuarto y a veces cuando salía en la madrugada al baño veía su luz encendida y la escuchaba hablar, o veía el tintinear de alguna veladora. Después nos platicaba que se quedaba rezando toda la noche o poniendo veladoras con oración. No nos llevamos muy bien, pero mi esposo le llegó a contar que me ponía en oración y que protegía la casa. Ella se fue después de esa semana y tardé en volver a tener sueños. Ya eran más tranquilos. Se quedaba en la puerta y no se acercaba más. Siempre me despertaba Pipo. Él se comenzó a dormir conmigo de cajón, todos los días. Mi hijo nació muy bien, sano y sin complicaciones. Cuando regresé a casa todo estaba muy tranquilo. Le hicimos su espacio al bebé con su cuna y demás.
Muchas veces se quedaba dormido en el cuarto, en su cuna o en mi cama, mientras le hacía la cena a mi esposo o veíamos televisión en la sala. Y siempre que nos descuidábamos, Pipo ya no estaba. Siempre que lo buscábamos, estaba acostado con el bebé, a un lado, o sentado en modo de vigilancia. En 2 ocasiones recuerdo que comenzó a ladrar y se encontraba en el cuarto con el bebé. Ladró hacia las ventanas o al techo, lo que nos hizo salir corriendo por el bebé y sacarlo. La última vez que la vi fue la peor, porque no fue en sueños. Era domingo, lo recuerdo bien, porque la noche estaba muy tranquila. No pasaban de las 9 de la noche. Yo había ido a tomar una siesta con el bebé a las 7 de la tarde. Recuerdo haberme levantado muy adormilada y salir al baño. En la sala estaba mi esposo y Pipo estaba con mi hermana en su cuarto encerrado. En un movimiento volteé a la ventana de la sala, misma que daba a la explanada de los edificios, donde hay árboles, juegos infantiles y bancas donde se sienta la gente ocasionalmente. Cuando volteé a la ventana la vi, parada en la explanada, cerca de las bancas, mirando hacia mi departamento, y por un momento pensé que me vio directo a los ojos, cuando de mi boca solo salió decir: «Mira, ahí está la señora». Mi esposo, que le estaba poniendo atención a la televisión, me volteó a ver y dirigió la mirada hacia donde yo estaba viendo. Noté cómo abría los ojos y me decía: «¿Cuál señora?». «La señora de los sueños, ahí», señalaba yo con la mano. Él se preocupó y se paró a un lado de mí, tratando de ver lo que yo veía. Empecé a reaccionar. Él no la veía. Me preocupé y comencé a ponerme de nervios, cuando de pronto la señora, esbozando la sonrisa más grande que le había visto, lo entendí. Corrí por mi hijo al cuarto oscuro y Pipo comenzó a rasguñar la puerta para salir del cuarto. Ya tenía a mis hijos en brazos y noté que estaba frío, como si llevara mucho tiempo destapado, sin calcetitas. Lo tomé en mis brazos y me quedé con él hasta que se durmió. Recuerdo no haber dormido bien toda esa semana y la siguiente, y Pipo se quedaba en el mismo cuarto con nosotros, sin dudarlo. Llegó el sábado y fui a ver a mi abuelo y a mi mamá. La conversación salió. Aunque le di muy pocos detalles, mi madre se notaba inquieta, y fue cuando dijo: «Es una bruja que lleva cazándote desde el otro departamento, y cuando te encontró, te marcó y marcó al bebé. Tienes que ponerle protección al niño, o se lo va a llevar. Ya casi se lo lleva por lo que me dices, y ese perro lo sabe. Desde los primeros sueños lo hace, y los ha cuidado. Si no, ese niño no hubiera nacido. Cuídalo, y cuida al bebé». Me quedé sorprendida. Jamás me imaginé que mi madre creyera en esas cosas y menos en brujas. Me dio una cruz pequeñita y con un angelito para mi bebé. La coloqué en el cuarto y le pusieron su pulsera y demás. Le rezaba por las noches antes de dormir y así fue como dejé de soñarla un poco. Un año después nos mudamos a un edificio enfrente, ya que el departamento ya era de mi esposo y ya no pagaríamos renta. La dejé de soñar por completo y mi bebé y Pipo se llevaban muy bien. Él seguía yendo a vigilarlo por las noches o cuando estábamos cenando y el bebé dormía. Un mal día, cuando Pipo salió a hacer sus necesidades, se fue. Lo dejamos suelto porque corría y corría para gastar energías y hacer ejercicio. Bastaba solo con gritarle y regresaba. Esa ocasión se fue, lo dejamos de ver, y cuando lo vio mi hermana iba caminando a la entrada de los edificios, sin preocupación, sin prisa. Aunque ella corrió y le gritó, él ni siquiera volteó. Nadie lo vio. El vigilante no lo vio pasar. Las cámaras no lo captaron y nadie, aunque es una calle muy concurrida de tiendas, puestos de periódicos, dulces, nadie lo vio. Le seguimos buscando, pero pareciera que no pasó por ningún lado. Volanteamos por días, lo buscamos por toda la colonia y no hemos tenido ni una noticia de él. No he vuelto a soñar nada, ni ver nada. Mi hijo es un niño contento, sano,
Y cuando Pipo dejó de jugar con él regresando de la guardería, no le hizo ni un cambio. No lo extrañó. Pareciera que lo olvidó, o no sé. Sigo buscando a Pipo, esperando que esté bien, esperando que regrese a casa. Espero que sea pronto y espero no volver a ver a esta mujer porque, aunque sé que es lo que quiere, no lo va a tener. Escuchando el programa y volviendo a escuchar tus relatos de brujas, me encontré con el que habla sobre brujería. Me tomé mi tiempo en pensar y continué redactando esto sin tratar de enredar nada y recordar detalles importantes. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a Pipo y todos los sueños y apariciones terminaron. Pero hace una semana sucedió algo, en parte que me hizo entender qué es lo que pasaba, o al menos eso creo. El departamento donde nos mudamos es de mi esposo, aunque anteriormente él vivió ahí con sus papás hasta que se divorciaron, y solo quedó él y su mamá. Tiempo después, él se salió de su casa porque se juntó conmigo. A mí nunca me ha gustado vivir con la familia de nadie, por lo que nunca acepté vivir con su madre. Desde un principio, su mamá se opuso a todo lo de nosotros, regando rumores sobre mí. La señora es de una localidad al sur, de un pueblo que es muy pequeño y siempre tuvo creencias algo extrañas. Tenía santos, figuras religiosas. Había una en especial a la que yo le tenía miedo. Le crecía el cabello. Es algo que te puedo jurar, porque yo vi cómo de un momento a otro le arrastraba el cabello, aun cuando había visto meses atrás que se lo cortaba hasta el hombro. Te cuento todo esto para poder poner en contexto lo siguiente. Cuando él y yo empezamos a vivir juntos, ella sufrió mucho por haberse quedado sola de un momento a otro. Aunque mi esposo la visitaba muy seguido, incluso no vivíamos lejos, estábamos a un par de calles. Todo este tiempo, ella nunca remitió contra mí directamente. Yo evitaba ir, e incluso no teníamos contacto más que de vez en cuando, que era cuando acompañaba a mi esposo a verla. En alguna ocasión tuvimos él y yo un pleito grande, y él se fue con su mamá un mes en lo que arreglábamos diferencias. Y todo ese tiempo se dedicó a decirle que no regresara conmigo, o que yo no era una buena mujer y muchas cosas más. En ese mes, mientras hablábamos por mensajes, me platicaba que su mamá había encontrado un nuevo pasatiempo. No sé si llamarlo así. Comenzó a dar masajes curativos con instrucción de una tía de su pueblo. Ella le daba instrucciones y le llamaba y pasaba remedios con plantas y oraciones. Misma mujer que le decía constantemente que ella le iba a ayudar siempre, fuera como fuera. Para cuando mi esposo regresó conmigo, Pipo ya había dejado mi vida. Y bueno, la relación de Pipo y mi esposo no era buena hasta después, y mi suegra nunca quiso al perro. Siempre hablando del pelo, las alergias y demás, pero nunca hice caso. No tardé mucho en embarazarme de mi hijo, y a ella claro que no le pareció. Cuando le dimos la noticia con el ultrasonido, emocionados lo aventó al piso, y dijo que no, dirigiéndose a mi esposo diciéndole que no, que qué había hecho, que era lo que pensaba. Ese día creo que fue cuando me miró con más desprecio, y ahí empezaron una serie de cosas que no entendí por mucho tiempo. Nos iba mal, en toda la expresión de la palabra. A veces no teníamos para pagar la renta. Yo solo tenía unos meses de embarazo y honestamente había veces que no había ni para comer. Pero nos lo arreglábamos. Cuando comenzaron los sueños con la mujer todo estaba mal. Todo era peor, pero convenientemente un departamento frente a la Torre del Suyo en enero de 2020. En ese lugar la aparición de la mujer era extraña y menos recurrente, ya que con Pipo las apariciones eran menos. Ella desde su departamento veía el nuestro y a veces nos llamaba o enviaba mensajes, que porque estábamos haciendo algo, ya que por su ventana veía a las nuestras y observaba qué hacíamos, hasta que decidí poner protectores en las ventanas para que no nos viera más. Después de un tiempo sus visitas a su localidad eran más constantes y poco a poco fue dejando el departamento solo y sin cosas, o más bien solo con basura, llegando al punto de que no le era posible dormir ahí. Solo cuando venía se quedaba en la casa, y fue cuando pasaba que oraba toda la noche y prendía veladoras. E incluso alguna vez quiso hacer un ritual para limpiar la casa, cosa a la que no accedí porque ya estaba mi hijo recién nacido,
e insistió en sacar a mis mascotas, lo cual nunca accedí tampoco. Hablamos de lapsos de tiempo en los que simultáneamente suceden las visitas de la mujer. Ella continuaba con sus prácticas, y cada vez más grandes. Hacía trabajos con fotografías de la gente, e incluso con veladoras, sal, hierbas y demás. Eran algunas cosas que yo llegué a ver alguna vez. En noviembre de 2021 fuimos a su pueblo de vacaciones, que más que eso, fue un pretexto para que ella viera más al bebé, que realmente nunca tuvo interés en él. Más bien sentí que la visita era para tratar de estar con su hijo como antes, porque de nosotros no tuvo mayor cuidado más que él se quedara en su casa para poder estar con él. Ahí fue donde por primera vez lo que hacía, con sus círculos de sal y veladoras, oración toda la noche, aunque nunca la escuché rezar o algo conocido. En esa misma visita insistió en darle una limpia a mi hijo, a lo cual siempre me negué. Para ese entonces mi hijo tendría poco más de 1 año y comenzaba a caminar. En alguna ocasión, cuando mi esposo lo estaba bañando, de un momento a otro comencé a escuchar cómo mi hijo lloraba desesperado. Cuando fui a ver qué pasaba porque pensé que se había caído, la vi, dándole con un manojo de ramas y orando en voz muy baja. Evidentemente molesta, corrí hacia allá y les quité a mi hijo. Después no tardamos en irnos. Pero ni una vez les dejé a mi hijo más. Mi esposo se disculpó porque ella le había comentado que le iba a sacar el aire. Regresamos de ese viaje y continuamos con todo de forma normal, con las visiones de la mujer, con los problemas con mi suegra por su insistencia en hacerle limpias al niño y demás. La situación en casa no era tan mala, tampoco buena. A veces las peleas con mi esposo eran a raíz de cosas que ella le sugería que hiciera, o por remedios que enviaba para mí o para el niño, cosas que nunca acepté, pero quería que hiciera a la fuerza. Pasó el tiempo y ella se quedó en su pueblo definitivamente. Sus visitas eran menos y menos sabía yo de ella. Fue cuando se arreglaron los documentos del departamento y pasó a ser propiedad de mi esposo y nos mudamos. La mudanza fue tormentosa, porque aunque era de un edificio a otro que literalmente estaba en enfrente, la cantidad de cosas que ella tenía en ese departamento eran absurdas. Tickets de súper viejos, documentos sin sentido, hojas con anotaciones y lo que más me daba miedo y menos quería tocar, sus figuras de santos y vírgenes. Esas cosas las guardó mi esposo en cajas y se las envió. Pero sin duda alguna estaba esa virgen, la virgen de cabellos largos. Cuando sacamos todo tipo de cosas y frascos, nos llamaron la atención muchas fotografías con nombres, órdenes e inscripciones en ellas. Incluso encontramos una veladora con el nombre de mi esposo que nos dejó bastante inquietos, pero la desechamos y no supimos nada más. Terminamos la mudanza y bueno, se terminaron las apariciones de la mujer. Y tiempo después, Pipo se extravió. Ella siempre decía que qué bueno, que era un perro mugroso y que solo ensuciaba. Se quejaba de los pelos y que era escandaloso. Jamás le hice caso porque solo me enojaba. A mediados de ese año, en una visita de mi suegra, en alguna de las cajas que en ese tiempo aún teníamos, sacó unos álbumes de fotos viejas. Eran de sus hermanos, mamá y muchas personas de su pueblo. Pero hubo una imagen que me llamó mucho la atención. La imagen de una mujer. Apenas si salía en la foto, pero yo sentí como si se me hubiera vaciado el cuerpo, o no sé cómo explicarlo. Vi a la mujer de mis sueños, pero como con un semblante más sano, más vivo, como si estuviera más llenita. No sé si me explique. Honestamente no tuve que preguntar. Más adelante en la conversación salió que la tía había muerto. Para mi sorpresa fue hace pocos meses, poco antes de nuestra mudanza. Para ser honesta, en este punto ni yo me creía lo que estaba pasando y pensé, son cosas de tu cabeza, ni que eso existiera. Pero una frase de hace mucho tiempo vino a mi mente. Me dijo que ella me iba a ayudar siempre. Recuerdo que lo dijo mi suegra. Hugo, para este punto no te pido que me creas, solo que intentes ponerte en mi lugar al tratar de comprender y no entrelazar una cosa con otra.
para no pensar que la mujer que se me aparecía en sueños y que a mi parecer quería llevarse a mi bebé era la tía de mi esposo. Francamente, yo en ese momento empecé a pensar lo peor. Me volví celosa con mi hijo, sobre quién lo veía, quién lo cuidaba, qué comía o de quién recibía las cosas. Las pocas cosas que mi suegra le daba no se las dejaba, no las tenía en la casa. Los remedios que me mandaba para él no se los daba, e incluso cuando llegaba a venir y le ofreció cualquier cosa, yo inventaba cualquier alergia o que no le gustaba para no dárselo. Estaba alerta, pero no sabía a qué. Pasó el tiempo, mi hijo entró a la guardería y las veces que ella venía de visita casi no lo veía. Continuaba dejando jugos. Lo pongo así porque eran mezclas de frutas con hierbas. Dejaba comidas preparadas. Nunca se las di con el pretexto de que en la guardería comía bien y llevaba alguna dieta. Y aquí viene la parte en la que yo casi terminé por confirmar lo que estaba pasando. Como te comenté, ella venía de vez en cuando, visitas muy espaciadas, y se la pasaba rezando a la gente, dándoles remedios, poniéndoles veladoras y oraciones. Ya no se quedaba en mi casa. El rechazo era mutuo, y ella comenzó a quedarse con una vecina que era su amiga, ya que en múltiples ocasiones ella la visitaba en el pueblo. Ahí en su casa hacía de todo: poner sus velas, oraciones, sobaba y demás. Tenemos un vecino que tiene su negocio, quien tiene a sus papás algo mayores, y creo que por medio de mi esposo o vecinos le llegó el rumor que ella sobaba y aliviaba a la gente. A él se le hizo buena idea contratar a mi suegra para que sobara a sus padres. Bueno, pasó ese día y se fue a su pueblo de nuevo. Este vecino tiene amistad con mi esposo. Una vez nos juntamos para cenar. Ya con los tragos encima, mi esposo se quedó dormido en el sillón y comenzamos a platicar de todo. Él, mi hermana y yo. Estábamos hablando de tonterías, pero luego él me comenzó a comentar de sus parejas anteriores y cómo cada una tenía su gracia, y así llegamos a los temas de familia. Yo era muy hermética en ese tema, ya que al ser amigo de mi esposo no quería que pensara que solo le echaba pestes a la familia de él y comenzar con problemas por cosas que se dicen de más o de menos. Fue cuando él comentó: «A ti no te quieren, ¿verdad?» «¿Quién? ¿Por qué?», pregunté. «Pues ¿quién más? Tu suegra. Se nota de lejos», me respondió. «Ah, creo que es mutuo, pero no le tomo importancia», le dije. «Deberías. Si yo la tuviera de familia, preferiría estar de su lado que del otro». «No digas eso, no hay por qué. Solo porque creo que no me quiere con su hijo». «No, efectivamente, no te quiere con él», me dijo. Yo ya estaba confundida y apenada. Sabía que ella le había dicho algo, porque si no, él cómo iba a saber. Así que la verdad le pregunté directamente. «Obvio, ya te dijo». «¿Qué te dijo?» «Pues mira, la verdad, ese día que fue con mis papás yo estaba ahí. Yo no sabía que ellos la conocían, pero imagino que por los años que llevaba viviendo aquí, se habían encontrado en algún otro lugar. Comentaron que cómo le iba y platicó que bien, que solo tenía mucho trabajo y muchos pendientes, que quería estar con su hijo, pero que él cada vez era más distante, gracias a la mujer que tenía. Comenzó a preguntar si te conocíamos. Yo en algún momento hablé. La verdad es que no acostumbro opinar donde no me preguntan, pero sí, ella no te quiere, y dice que preferiría que estuvieras lejos de él. Dice que solo pelean y que tú le quitas su dinero, que sí deberías de obedecer y no trabajar, y que ella ha pedido mucho por ustedes, pero por sobre todo por su hijo. Que ella aún no te quería de lleno, porque ya lo había intentado, pero no funcionan las cosas.
Todo esto yo ya me lo imaginaba y la verdad no se me hacía nuevo. Y claro que ella iba a comentar todo eso, siempre queriendo decir que era buena. Todo era por el bien común. Yo le dije a mi vecino, todo eso siempre lo dice, ya me acostumbré. Sí, pero después de decir todo eso, dijo algo que la verdad me inquietó. No sabía si decirlo o no, pero ya estamos aquí. Nos comentó que ella podía hacer que se separaran para que dejaras de hacerles daño a ella y a su hijo, y que no lo hacía porque estaba el niño. Aunque las parejas nunca se recuperan de la muerte de un hijo. Mi vecino terminó de contarme lo que mi suegra había contado. Me miró serio, esperando que yo dijera algo. Me dejó helada. Solo me quedé callada. ¿Estaba yo entendiendo bien? No lo sabía. Creo que eso terminó con la noche. Pasaron los días, me volví más celosa con mi hijo. Cuando lo veía a ella, cómo lo veía, ni fotografías le enviaba. Esto que te estoy contando fue hace no más de 5 meses al día de hoy. Pasaron 2 meses y hubo cosas que empeoraron. El dinero no era suficiente. Mi hijo estaba constantemente enfermo. A mi esposo le iba bien en el trabajo, pero no duraba nada de lo que generábamos. Mi hermana preocupada habla conmigo a solas, y creo que por primera vez pude decir todo lo que pensaba sobre mi suegra. De la relación que ella extrañamente había inventado con mi esposo. De cómo lo quiso poner en el lugar de su marido cuando éste los dejó, y pensando en más detalles, nauseabundamente me detengo a pensar, quién sabe cuántas cosas rondaban por la cabeza de ella, y cómo le dolió tanto que él se fuera, que la dejara. Ya no era ella al 100%. Eso la enojó, y por eso estaba así. Mi hermana sugirió que contactara a una amiga que estaba viviendo en Tamaulipas. Anteriormente me había ofrecido leerme las cartas y hacerme limpias, pero creo que nunca accedí por escepticismo. Pero ya a este punto, creo que todo es posible, y que si las cosas eran como pensaba, estaba todo mal. Lo pensé una semana aproximadamente y lo hice. Hablé con ella por teléfono, luego por WhatsApp, videollamada. Le expliqué todo y por fin llegó el día que me dijo que me iba a echar las cartas. Comenzó por preguntarme cosas normales, nombres, fechas de nacimiento y demás. Ella iba sacando perfiles de mi esposo, de mi suegra, mi hijo y el mío. Signos zodiacales, vibras, y luego comenzó con la lectura. De entrada me dijo que mi esposo no le estaba pasando bien por la situación, pero que veía debilidades en él causadas por energías malas que no eran de él, sino que las arrastraba como castigo, presiones, y que él solo era una persona con un corazón de pollo tan bueno, pero que había algo que no le permitía estar tranquilo. Siempre estaba preocupado y siempre se sentía mal, cansado, y que solo trataba de dar el máximo. Siguió con mi hijo. Solo me dijo cosas buenas. Según esto, el signo zodiacal, el día que nació, solo era luz, pero que tenía un don, una luz. Cuando inicié a contarte la historia, te lo comenté. Mi suegra también dijo eso al inicio. Y de esto que te comento de mi amiga, no hace más de 2 meses y medio. Me dijo que si mi hijo quería desarrollar ese don, lo iba a hacer, pero que él solo tenía vibra buena. Mucha gente lo quería, mucha gente lo protegía, que tiene una vibra preciosa en pocas palabras. Siguió conmigo, habló de mis inseguridades, de mi fuerza, de mis cosas negativas, de mis cosas buenas, pero realmente solo me decía que tenía un trabajo, algo que al igual que mi esposo no nos permitía terminar con las cosas malas, que estaba atorada y que necesitaba salir de ahí,
porque comenzaban a consumirme inseguridades, tristezas, que nada de eso era bueno. Y terminó con ella, con mi suegra. En un principio me dijo que era una persona posesiva, que estaba muy triste, pero que sabía que tenía un gran enojo, que se estaba dedicando a ver por su bien, que aunque no fuera lo correcto, ella eso pensaba. No sé cómo explicarte. Comenzó a sacar cartas y salió como una carta donde una mano tenía atado de manos y boca a un hombre. Fue cuando me dijo que ella, mi suegra, tenía parte de la voluntad de mi esposo, que lo estropeaba para que él pidiera la ayuda de ella y siguiera siendo indispensable en su vida, que la continuara buscando, que no pudiera solo, que todo lo que lograra se le cayera para que regresara con ella. Después, preguntando más por el tema de ella, que era el que más me interesaba, le preguntaba qué hacía. Se limitó a decir que no todas las brujas trabajan igual, que ella, mi amiga, se consideraba una bruja verde, que trabajaba con la naturaleza y sus componentes, que no hacía el mal, pero que había otras que no sabían ni con qué trabajaban, que solo se metían en cosas que no entendían, o si las entendían y las usaban, era solo para hacer el mal. Me habló sobre el dinero diciendo qué hacía que no nos durara, qué nos hacía perderlo. Ya casi al terminar, sacó una carta que honestamente no recuerdo. Solo me dijo que le salió la santa, que tuviera muchísimo cuidado, que no le permitiera acercarse a mi hijo por ningún motivo y que no dejara que le diera nada, que mi hijo terminaría mal si permitía que ella se le acercara. Y fue así como ella me advirtió sobre lo que pasaría. No soy una sabelotodo, tampoco entendía de lo que hablaban o de lo que me decían. O era más bien que no lo quería entender. No quería relacionar, aún más porque se supone que son familia. Te estoy hablando de su hijo y de su nieto. No sé qué hacer. Me ofrecieron ayuda, pero no sé si seguir o solo dejarla. Claro, pensando en no dejarla entrar más en nuestra vida. Aunque suena imposible. A mi hijo no quiero que lo toque. Y desde la vez que hablé con mi amiga, ella me ofreció ayuda. Aunque como te dije antes, y creo que lo repito mucho, si no crees no te debe de afectar, ¿o no? La verdad tengo miedo porque creo que poco a poco me ha ido afectando. Y aunque no lo quiera, tengo que aceptar la ayuda de mi amiga. Creo que la tengo que tomar para poder estar en paz y que mi hijo esté a salvo. En cuanto a mi esposo, finalmente es su decisión. Es su sangre y es su familia. Actualmente menos me relaciono con ella. Las visitas son casi nulas, más que por una vez que vino a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. No le permito las fotografías ni las videollamadas. Solo le avisamos que él está bien. Tuvimos que pasar por muchas etapas estos meses, desde moscas enormes en la casa que llegaban sin razón, los ruidos en el techo, y como somos un último piso, el escuchar pisadas en las madrugadas es inquietante. A veces mi esposo dice no escucharlas, aunque siento que me lo dice para no seguir poniéndome nerviosa. Hemos llegado hasta la aparición de un lobo, según mi hijo. Este lobo se esconde en la oscuridad de cualquier habitación del departamento. Mi hijo está ya más grande, ya puede hablar. Él a veces no quiere entrar a los cuartos por miedo, y aunque yo también me muero de miedo, debo de entrar para mostrarle que no hay nada. Él me dice que hay un oso, luego un lobo. Las últimas veces han sido la señora. No le quiero preguntar cómo es o qué le dice, porque entre más interés le ponga o le pregunte, él más aterrado se muestra. No le gusta que le apaguen la luz de ninguna habitación en la que esté. Yo ya no tengo nada de comunicación con mi suegra, y por alguna razón mi esposo se ha vuelto más hermético con ella también. No deja de darle algunos detalles sobre lo que pasa,
pero nada relacionado conmigo y menos con mi hijo. Constantemente veo de reojo cosas que se asoman por las orillas de los cuartos. Y aunque no digo nada, la casa a veces está muy fría o muy caliente, y es algo que se puede notar de un momento a otro. No tengo visitas constantes, porque cuando se llegan a quedar, nadie quiere permanecer en la sala. No entendía por qué, hasta que un día, cuando nadie se quería quedar en la sala, ofrecí mi cuarto, y mi esposo y yo nos quedamos en la sala. Fue de las noches más largas que tuve. Jalones de cobijas, murmullos en la cocina que está enseguida, y la sensación permanente de que alguien te está observando. A mediados de año vino una pareja de amigos que yo no sabía que les gustaba el tema de brujas, demonios y esas cosas. Él, en cuanto entró, me pidió permiso para entrar en las habitaciones y recorrer el departamento. Él insistía que se sentía la presencia de alguien en la casa. Para ser honesta, continuó cortando esas conversaciones, diciendo que no me interesan, o que está loco, que son sus cosas. Pero actualmente considero que las cosas ya son insostenibles. No he podido dormir una sola noche completa sin despertar y tener esa sensación de miedo, de que alguien me ve, de que alguien se esconde en alguna parte de mi cuarto, que aunque es pequeño, ahí mismo tengo un closet que está muy lleno de ropa, cobijas y maletas. En el último tiempo lo han abierto por las madrugadas, desde adentro. Se comienza a escuchar el leve deslice de las puertas y de verdad solo me tapo toda con las cobijas. He dormido con nosotros a mi hijo y lo abrazo toda la noche. Lo mantengo tapado de los pies siempre, y aunque mi esposo duerme del lado del closet, no escucha nada. Las primeras noches solo abrían el closet, pero para este punto comienza a salir la mano huesuda de alguna criatura. Mi esposo se ve muy bien, pero he notado que mi hijo bajó un poco de peso estas semanas. Lo noto ojeroso, aunque duerme toda la noche. Y yo, bueno, entre el estar siempre alerta por las cosas que veo por el rabillo del ojo, y no por el miedo de que pasen, sino por el miedo de un día verlas de frente, porque cada vez son más grandes. Cada vez logro notar más detalles, y no quiero decir que sea ella, pero ahora distingo cabellos largos, a veces cortos, canos, otras veces niños pequeños corriendo. Este fin de semana, un día despertamos y decidimos quedarnos en cama más tiempo, mi esposo, mi hijo y yo. Dejamos la puerta abierta del cuarto porque ya habíamos salido al baño. Estábamos muy tranquilos platicando y jugando. De pronto alcancé a ver en la sala a una mujer vieja pasar hacia la cocina. Creo que era la mujer de la foto, la tía abuela de mi hijo. Yo solo le dije a mi esposo que volteara. Eran las 9 de la mañana. Hacía sol y estaban pasando esas cosas. Lo que más miedo me dio fue que mi hijo, sin preguntarle, me dijo: "No, mamá, no era una señora. Es un niño". Yo no sé qué habrá visto él, o por qué me dijo eso. Para la tarde mi esposo estaba hablando por teléfono con ella, y me comentó que estuvo muy insistente, preguntando si estábamos bien, y que si estaba tranquila la casa, si yo y el niño estábamos bien. Lo que sí sé es que hay algo está pasando, sea lo que sea, pero ya estoy muy cansada y tengo miedo por mi hijo. Ya no sé qué más hacer, ya no sé con quién ir. Me quiero mantener firme en que entre menos creas, menos te va a pasar. Pero honestamente, Hugo, no sé cómo terminaremos este diciembre.